esta sesión, perdón, vamos a ver pues cómo estamos de fechas, cómo haríamos y bueno, les voy a presentar cosas adicionales pues que ya hemos trabajado con los profesores con los otros profesores que dictan esta materia para pues de una vez tenerles como ya más o menos, bueno, mostrarles qué se trabajaría en enero, ¿sí? Y como que ustedes ya se mentalicen un poco, ok, se debe trabajar pues de manera, está apretado el calendario, pero de todas maneras pues, bueno, tenemos que terminar de alguna forma, ¿listo? Mm, y pues la idea de nosotros fue cuadrar el horario para que no se terminara tan a los tropezones, sino que se trate de terminar de una manera como más acorde y pues más, sí, pues sí, simplemente como improvisar, por decirlo así, y delegarles un montón de trabajo a ustedes que pues no tiene sentido pues eh, como cargarlos en demasía. Bueno, ya van, van a ver por qué. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y bueno, les voy a presentar cuál es el proyecto del curso. Normalmente, pues en esta clase se da el proyecto más o menos a mitad del semestre y pues bueno, realmente la mitad del semestre pues ya pasó, ¿sí? Pues las 16 semanas que están delimitadas. Pero, pues en lo que vamos de tema, iríamos estrictamente más o menos a la mitad, ¿sí? Entonces, pues, eh, si, o sea, bueno, se acopla más o menos a lo que se espera y pues por tanto se los voy a presentar de una vez, no con el ánimo de que arruinarle como a ustedes como las vacaciones. eh, wow, me salió como tu pantalla no se puede compartir, qué raro. Deme un segundo. Bueno, la idea no es tirarles, o sea, dañarles todas las vacaciones, simplemente es como decirles, ok, este es lo que vamos a trabajar después de que salga, después de que volvamos del el break de Navidad, Año Nuevo y fiestas eh, hasta el 7, creo que sí, hasta el 7. Entonces, bueno, ante ustedes, ok, esto no es, allá, el proyecto de la materia, ¿listo? El proyecto de este semestre será un monitor de frecuencia cardíaca basado en el principio de pulsiosimetría, ¿sí? Eh, bueno, realmente pues este concepto uno dice, venga, ¿qué es esa vaina? Bueno, simplemente es un medidor de frecuencia cardíaca a partir de lo que es la medición. Dejé de compartir, no se está presentando no, no, no se está presentando mi pantalla, muchachos. No, señor. Qué raro, qué raro que es. Ay, primero me decía que no me dejaba presentar. Ahí creo que ya está, ¿no? Sí, ahí sí ya. Gracias. Listo. Qué raro. Bueno, entonces, les decía, el principio de pulsiosimetría es simplemente la cuestión de que de, eh, el flujo de sangre y pues los diferentes latidos del corazón se pueden evidenciar en simplemente mirando pues
un dedo, ¿sí? No sé si ustedes han ido al hospital o bueno, de pronto algún familiar, siempre se pone un aparatico acá que mide la tensión, ¿sí? Mide la cantidad de latidos por minuto. Obviamente, eh, eso es lo que nosotros queremos que ustedes evidencien con este proyecto, ¿sí? El, a partir de la luz de un diodo y de un receptor, poder evidenciar, pues, básicamente el pulso cardíaco en pues, de alguna manera, sea alguna manera visual, es decir, un LED encendiéndose cada vez que pues se supere eh, cierto valor como de tensión, o bueno, cuando el latido esté en lo más alto, cuando haya, según tengo entendido, cuando haya eh, menos sangre, pues se permite el paso más grande de luz, ¿sí? Entonces, la idea es censar eso. Como les decía, en un LED o pues la idea también es que pueda llegar a que se muestre, por ejemplo, pues que haya un sonido como el de los hospitales, el tan característico pip, 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 algo así, ¿sí? Entonces, bueno, este proyecto obviamente viene supeditado a que se trate de llegar como hasta el final, pero siempre tiene un desarrollo mínimo, ¿sí? El desarrollo mínimo, bueno, aquí ya lo vamos a ver, pero bueno, desarrollo mínimo sería que uno pueda ver un LED encendiéndose y apagándose, pues cada vez que está, eh, pues que hay un latido del corazón. Lo máximo pues ya viene a ser que haya el sonido, ¿sí? Básicamente se lo resumo así. Pero de todas maneras, pues como que se trata como el mismo, o sea, de todas maneras se trata ese principio. Y pues intenta como que ustedes le vean una utilidad a todo lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, el tiempo de realización va a ser las 5 semanas que vamos a tener después del receso, ¿sí? Eh, y pues obviamente se va a trabajar a la par con las guías que tenemos pendientes, que serían la práctica 4 y la práctica 5, ¿sí? Bueno, entonces, en este momento no está subido al Classroom, luego lo voy a subir, ¿sí? Para que vean pues cada detalle. Básicamente pues estos esquemas nos muestran lo que se debe hacer, ¿sí? El hecho de tener como una especie de eh, par LED y sensor que puedan transmitir eso, ¿sí? Para eso pues se debe hacer una correspondiente un correspondiente proceso, acoplamiento, el cual pues obviamente va a estar basado en los amplificadores que vamos a hacer, ¿sí? De aquí en adelante. Y pues bueno, la idea es como llegar a una cierta salida en su funcionamiento básico, como les decía, una salida lumínica o una salida pues más avanzada que pues viene a ser la del sonido, ¿sí? Eh, bueno, entonces, más allá de presentarles como detalladamente esto, porque pues creo que es más eh, cuestión de ustedes que vayan, exploren, pues qué es, o sea, qué es lo que hay que hacer y empezar a ver como, ok, qué, qué de esto pues nosotros tenemos que hacer para entregar. Más allá de esto, pues quiero decirles que, pues, bueno, en el tiempo que vamos a
a tener en enero y básicamente es la primera semana de febrero, pues vamos a realizar esta guía muy a la par de lo que sería la práctica, las prácticas 4 y 5, como ya les he dicho. Tanto así que, por ejemplo, la práctica 4, aquí se las presento, pues ya creo que no le va a hacer más modificaciones, entonces podría subirlo. No, no para dañarles, como les digo, la Navidad, sino simplemente como para pues, que ustedes tengan como una noción de qué es lo que vamos a hacer. Eh, pues tanto así que hay una parte que especifica que para el diseño de los amplificadores que se van a realizar acá, los circuitos se deben diseñar con el objetivo de ser parte del proyecto final. Estas etapas que se muestran acá en la guía del proyecto, ¿sí? Acople, amplificación, ¿sí? Estas que vemos acá, todo viene de las prácticas que vamos a hacer. Entonces, la idea es como que al mismo tiempo de que ustedes están realizando las prácticas, vayan elaborando elementos, etapas que utilicen en su proyecto. Tal manera que si usted ha sido juicioso, ha realizado sus etapas, las ha implementado en físico, ¿sí? Para el proyecto no sea más que simplemente utilizar eso que usted ya tiene y no tener que volver a diseñar elementos adicionales. Se plantea así es para que se puedan trabajar al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, eh, como acá nos enuncia, pues dice, se sugieren diferentes valores de entrada, de amplificación, valores de, bueno, aquí debe ser voltaje de entrada, voy a modificar esto, de amplificación y de resistencia de carga. Pero si usted y su grupo consideran que dichos valores deben cambiarse para pegarse aún más a lo que se necesita para implementar las etapas del proyecto, no dude en realizar el diseño en función de eso, ¿sí? Entonces, como que la idea es que ustedes ya más adelante ya no sean simplemente como haga tal cosa como lo estamos haciendo en este momento, ya es como darle la capacidad de ustedes de escoger un poco más como, ok, si necesitáramos hacer esto en función de una aplicación específica, ¿qué debe tener eso adicional? ¿Qué debe tener eso de diferente? ¿Qué debe tener? ¿Qué características? ¿Qué debe hacer dicho circuito? Amplificar 2 veces, 5 veces, 10 veces, ¿sí? No solamente porque nosotros se lo propongamos, ¿sí? De todas maneras, pues les proponemos algo por si acaso ustedes no tienen ni idea, ¿sí? Pero pues la idea es como progresar y tratar de que ustedes tengan algo, o sea, como que se vea en qué se puede implementar todo lo que estamos viendo y tratar de dejarlo pues bien, eh, como que muy bien entendido para que, muy bien entendido y diseñado en función de, para que pues el proyecto final pues responda a esos diseños, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta en este momento, pues obviamente como que se verá en su momento, se verá aún más. eh, y pues cuando ustedes lo empiecen a tratar, pues obviamente ya caerán en cuenta un poco más de las cosas, pero pues como les digo, es como para mostrarles qué se viene. ¿Mm? ¿Estamos claros por el momento? Sí, señor, todo claro por ahora. Ok, Sí, señor, sin problema. vale muchachos, gracias. Bueno, entonces esa es la idea, ¿sí? Obviamente pues estas guías ya se las estaré subiendo como para que si tienen curiosidad las lean, si no tienen curiosidad, bueno, pues retomen en su dado momento y pues
vayan y disfruten de sus fiestas. Am, a ver, eh, y bueno, hablando bueno, de el tiempo que nos queda, ¿qué es ese, bueno, qué será ese tiempo? Bueno, eh, entonces, en enero, aquí tengo el calendario. En enero no, la vuelta a clases es el 11. De hecho, pues, o sea, resulta bastante incómodo para nuestras clases. ¿Por qué? Porque el lunes es festivo. De nuevo se nos quita una sesión. Y esa sesión era importante porque pues completaba las 5 sesiones que se anunciaban para el desarrollo del proyecto. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las fechas con las que contamos? Serían, o bueno, las sesiones. El de 10 no la tenemos, tocaría ver pues qué hacemos con eso. Voy a tratar de pronto hacer como una especie de video para que ustedes vean como de lo que normalmente se enseña en para pues la guía número 4. ¿Sí? Es como la opción que veo como para que cada uno lo vea en su tiempo, en su momento, a lo largo de la semana. Pero sería esta semana, una, sería otra semana, la del 17, ahí sí pues no hay ningún problema, 17, la del 24, la del 31, que pues obviamente pues ya empieza febrero, y la del 7, porque el CIA se cierra el 12 de febrero. ¿Listo? Mi idea es que la última semana sea entrega del proyecto a más tardar el miércoles y ahí ya se termine pues todo. ¿Sí? Entonces sería una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, pues bueno, las 2 primeras semanas serán dedicadas a MOSFET, las otras 2 semanas serían dedicadas a BJT y pues la última ya sería eh, como aclarar algunas dudas del proyecto y en alguna de esta semana, o sea, normalmente las presentaciones de proyecto yo las hago, o sea, yo propongo diferentes horarios para que básicamente pues puedan coger el horario que les sirva, que les sirva a los integrantes del grupo y pues sea en esta parte, ¿sí? O sea, será como más o menos como el 8, el 9 o el 10 en su defecto. Máximo, máximo yo diría que el 10. ¿Sí? Ahí ya van a tener todas sus notas, van a saber cómo les fue y bueno, pues me imagino que corroborando con la práctica, pues, perdón, con la magistral, pues ya tendrán su nota final de lo que es, bueno, electrónica análoga 1. ¿Listo? Bueno, ok, listo. Bueno, eso era como para anunciarles. Tranquilo que ya vamos a seguir con esas dudas. ¿Sí? Entonces, ok, vemos la duda de Carlos y luego vamos a ver una duda que me dio por correo, eh, que de pronto también les sirva por si tienen algunas dudas en cuanto al datasheet el diodo, de los diodos Zener. ¿Sí? Entonces me pregunta Carlos, ah, el- eh, una pregunta del taller 3. En el armado 5, vamos a ver cuál es el armado 5, la figura 5, ¿entiendo?
acá. Hay dos entradas, pero solo se tiene un generador de señales. Listo. Lo que pasa es que el generador sí, es una cuadrada y otra sinusoidal. El generador de señales, si ustedes van a ver, él tiene tres paticas. Una es de tierra, otra es de la salida, de una salida cuadrada y otra de una salida sinusoidal. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? Ese generador lo que hace es, a partir de una señal de pulso, es decir, una señal cuadrada, genera eh, una triangular o una sinusoidal. ¿Sí? Esa señal cuadrada siempre va a estar presente y siempre va a tener pues la misma frecuencia de la señal de salida sinusoidal. ¿Sí? Entonces, lo que se puede, o sea, o sea, justamente está diseñada la guía es para que ustedes utilicen esas dos salidas. No sé si saben a qué me estoy refiriendo o pues aquí tengo el dispositivo y se los muestro. ¿Les parece mejor así? Sí, mejor, profe. Vale, deme un segundito y ya traigo el generador. Bueno, listo. Acá tengo el generador. Entonces, si vemos acá tenemos la parte de salida, tenemos tres diferentes salidas, tres lugares donde se puede conectar un cable para conectar a las salidas. Entonces, si vamos a ver pues lo que está escrito encima de la carcasa, es primero el primer terminal de arriba para abajo es el de tierra, GND, ¿sí? Eh, el segundo es una señal, o nos muestra que es SQU, square, la señal cuadrada, ¿sí? La de la mitad. Y la tercera nos dice que es sin o tai, que es señal sinusoidal o señal triangular. Entonces, pues nosotros normalmente, si queremos una señal sinusoidal, utilizamos la de abajo. Si queremos una señal de sincronía para saber que o sea, para acoplar, pues, o bueno, para saber qué frecuencia es la señal madre que producirá mi sinusoidal, es la de la mitad. Pero miren que, o sea, ambas salidas se pueden utilizar al tiempo, una siendo triángulo, una siendo cuadrada y otra siendo sinusoidal. Entonces ahí se puede realizar la suma, ¿sí? Nosotros lo pensamos así pues para que se pueda realizar ese punto. ¿Listo? Inténtelo y no van a tener ningún problema. Profe, pero en ese caso ambas estarían compartiendo tierra, ¿no? Sí, obvio, La, pero mi- la eso no misma tiene referencia. problema. Ah, sí, 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 ya la entiendo.
Sí, sin lío. Claro, Vale. son, o sea, siempre, o sea, de hecho los generadores de la universidad, del laboratorio, grandes, ¿sí? De todas formas también comparten tierra, entonces eso no tiene problema, porque pues la tierra es única, la tierra, este circuito, o sea, tiene solo una tierra y ya, es- todo se referencia al mismo lado, entonces no hay problema que una tenga la misma tierra que la otra, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces, vayan pensando las dudas que tienen, ya ingresamos en zona de dudas. Mientras pues voy a repasar pues una cuestión que de una, bueno, una chica me preguntó acerca de, eh, pues, en el datasheet, qué corrientes o perdón, qué corrientes debemos seguir pues para delimitar la zona de manejo de nuestro Zener, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver el datasheet y vamos a identificar, bueno, cuál es la corriente mínima, cuál es la corriente típica y cuál es la corriente máxima, ¿sí? Porque ahí hay muchas corrientes, entonces uno puede llegar a tener dudas sobre eso. Y pues quiero dejarlo bien claro, no contesté esta pregunta antes, pues o sea, justamente para mostrarle, o sea, mostrarle en clase que quede eso bien entendido. ¿Listo? Entonces, si vamos al datasheet de de nuestro diodo 1N47 del 28, bueno, el 64, cualquier datasheet va a tener pues una tabla muy similar a esta, que puede tener voltajes, perdón, elementos adicionales o menos elementos, bueno, pero la mayoría debe tener los elementos que les voy a mostrar. Primero que todo, pues obviamente un voltaje Zener. Un voltaje que denota pues el funcionamiento en inverso de nuestro diodo, ¿sí? El voltaje de regulación. Y pues obviamente ese es el más básico, ¿no? Ahora, él debe tener una corriente de testeo, ¿sí? Esa corriente de testeo lo que nos va a denotar es como el punto intermedio. Entonces, si nosotros lo dibujáramos así, y a ver, eh, oiga, ¿qué pasó? Se, se bloqueó, no abrió, ¿qué pasó? Vamos a volverlo a abrir. Un segundo, un segundo. Mm, Me va a tocar abrir como un Jamboard porque esto no abrió. Qué raro. Profe, de pronto OneNote, no sé si tiene la aplicación para el escritorio de OneNote. OneNote me parece que es mucho más estable que Whiteboard.
que no la tengo, pero pues voy a utilizar el Jamboard. Es que, bueno, el whiteboard me gusta por como la facilidad de tener varios pinceles de varios colores, varios lápices de varios colores. Mm. Eh, Está como bloqueado es también tengo súper bloqueado es esta barra. eh, no puedo ni cerrar no puedo cerrar el chat, no puedo abrir actividades que y bueno, movió el whiteboard. Dios. Bueno, vamos a ver si lo tenemos por acá. Y es que de pronto, si en alguna parte de mm, no. Ok, bueno, utilicemos nuestra imaginación. Así como Rodito, utilicemos la imaginación. Bueno, lo que les decía, entonces el voltaje Zener, pues obviamente es el voltaje como predilecto, o sea, y se logra a cierta corriente, ¿sí? Una corriente como intermedia. Pero ¿cuáles son los límites del funcionamiento de lo que llamamos zona Zener? ¿Sí? Eh, Esa zona Zener es la que nos permite utilizar nuestro diodo como un regulador. ¿Por qué? Porque más allá de si nos pasamos de esa zona Zener, ya en primera instancia no nos va a funcionar, dada la limitación de potencia que tiene nuestro diodo, ¿sí? Y y anteriormente pues ya no va a romper esa brecha que simplemente permite el tener bueno, cierto valor de voltaje, ¿sí? Más o menos lo que quería dibujar era algo así, o sea, este, bueno, más o menos como, sí, bueno, más o menos así. Recordemos que nuestra corriente y nuestro voltaje se mide siempre en negativo, ¿sí? Si esto es BZ y esto es IZ, la corriente y el voltaje, siempre nosotros en la parte del Zener vamos a trabajar es acá, ¿sí? Vamos a trabajar en el cuadrante en donde ambas son negativas. Entonces, lo que les decía, vamos a tener cierto valor de voltaje y cierto valor de corriente. Y si lo medimos en una etapa intermedia, pues serían estos dos, el voltaje Zener y la corriente Zener. Ahora vamos a tener una especie de limitaciones, decirlo así. O sea, todo lo que está dentro de esto es nuestra zona Zener. ¿Cuál sería el voltaje máximo y cuál sería el voltaje mínimo? Entonces, el voltaje mínimo, vemos, perdón, la corriente mínima
vemos un montón de elementos y pues uno diría, bueno, debe ser la corriente más pequeña que veamos acá. Por ejemplo, esta. Bueno, realmente no. Esta corriente lo que denota es a eh, cuando empieza a haber un paso de corriente a través de ese diodo. Recordemos que él lo que trata es de evitar, o sea, los diodos normales tratan de evitar que haya una corriente en inverso. A partir de esta corriente empieza a haber una leve brecha, empiezan a haber una serie de empiezan a circular cierta cantidad de electrones, cierta intensidad que pues obviamente será la corriente, pero no se considera dentro de la zona Zener porque no responde al voltaje de Zener, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la corriente mínima? ¿Cuál sería el punto mínimo como en magnitud de la corriente? Bueno, sería esta, IZK, ¿sí? Esta corriente es la mínima que se considera para que eh, para que nuestro diodo ya esté trabajando en el voltaje Zener, ¿sí? Entonces, esta es la intermedia, bueno, intermedia. Esta sería la mínima, obviamente en magnitud hablando, ¿sí? Y la máxima, ¿cuál será? Bueno, entonces podríamos empezar a ver, ok, ¿cuál es la corriente más grande que hay acá? Y pues obviamente tendríamos esta, la source current. O tendríamos maximum regulator current. Bueno, ¿cuál de las dos debemos tomar? Bueno, la IS, y pues denota que no tiene una Z, el hecho de que nos dice, ay, no está dentro de la región Zener, ¿sí? Es una corriente de alerta, como una corriente brecha que después de cierta corriente, después de ese valor de corriente, vamos a tener una destrucción física de nuestro diodo, ¿sí? Si pasamos este valor, vamos a dañar el Zener. Entonces, es, eh, es lo que nos denota es no nos pasemos de ese valor, ¿sí? La que sí sería la máxima corriente dentro de la zona Zener, pues básicamente es la Maximum Regulator Current, IZM, y pues en la Z pues nos denota que está dentro de la región Zener. Entonces, esta sería la máxima que deberíamos considerar para nuestro diseño, ¿sí? Entonces, más o menos sería así. La del medio es la IZT. La máxima en magnitud sería IZM. Y la mínima viene a ser IZK. ¿Listo? Esto es como por si todavía les quedaban dudas bueno, de cuál corriente se debe poner, o bueno, cuál corriente debe estar en cada lado. Es que no tengo de diferentes colorcitos, sino que se los mostraba mejor. Pero bueno, básicamente todo lo que esté. Ah, perdón. Todo lo que esté entre IZK e IZM está dentro de la zona Zener. Luego ya no. Entonces, el espacio donde deberíamos considerar el funcionamiento de nuestro Zener es en esa brecha, en ese intervalo. ¿Listo? No sé si se entiende o hay alguna pregunta.
Está claro, profesor. No Ok, pasarnos de la corriente CNR máxima para no hallarlo y no ponerlo menos de la corriente de CNR, pues para que funcione como CNR. exacto. De hecho, si ustedes van a multiplicar este valor y este valor, les va a dar más o menos perdón, un amperio, un vatio, que es el batiaje, la potencia máxima que pueden aguantar estos diodos. Entonces, más allá de eso, o vamos a tener una disminución del voltaje, ya no va a estar regular, no estaba regulando en ese voltaje, sino pues simple, o bueno, va a aumentar la corriente, pero va a disminuir el voltaje, siempre guardando la proporción de que no puede aguantar más de un vatio. Y ya después de esta corriente sí pues ya se destruye básicamente solo el elemento, ¿listo? Bueno, ok, bueno. Entonces, muchachos, ¿qué más preguntas tienen acerca del taller número 3? Ok, Pues yo como tal no tenía así más preguntas, creo que la hice la vez pasada y era referente pues a saber si los diseños los hacíamos con el modelo ideal o tener en cuenta pues las pérdidas no sé si llamarlas pérdidas, las operaciones tienen una salida como un tope, tanto arriba como abajo, que depende de la polarización, ¿no? Eh, entonces, pues sí, para que funcione es tener en cuenta esos topecitos, pero el resto no tengo como más preguntas. ok, vale, listo. A ver, los integrados de la lista de materiales hay que tener uno o dos o los tres. Bueno, básicamente, o sea, ustedes podrían, o sea, para la parte física, podrían realizarlo solamente con uno. No hay necesidad de tener los tres, si no se consiguen los tres. El más fácil de conseguir siempre va a ser el LM741. Es como el básico, el super, o sea, ultra usado de cualquier tienda donde vendan electrónicos, ¿sí? Ah, para la simulación, sí deben tener los tres datasheets, pero bueno, solo un datasheet los pueden encontrar en internet, no hay ningún problema, ¿sí? Pero pues el montaje, eh, pues la idea es como montar las tres configuraciones de amplificación, ¿no? Podrían hacer una, luego cambiar para otra, luego cambiar para otra. Obviamente, pues si les queda mucho más fácil, pues cómprense tres para tener los tres amplificadores. Si no, pues bueno, pueden utilizar uno en diferentes configuraciones y ya, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No, profesor, por mi parte no. Ok, bueno, Pues, bueno, ya que me acuerdo, sí, ¿verdad? Pero pues no es una duda, es como una cosa que me sucedió en los anteriores talleres, y es que pues el generador no generaba pues todo el voltaje pico a pico que en las guías pedía, ¿no? El generador práctico. Eh, Creo que decía 10 voltios pico a pico,
para una onda senoidal o 20 voltios pico pico, bueno, no recuerdo. Entonces, pues yo con la senoidal no daba. Entonces, pues la reemplazaba por la triangular y sí daba un poquito más. Entonces, no sé, creo que no hay tanto rollo por eso. Sí. Ok. ah, bueno, para las funciones de transferencia de la guía 2. Y sí, pues especialmente la primera sí no me daba. Pero de resto sí, sin problema en algunas. Bueno, listo, no hay ningún lío. De todas maneras, pues como les dije en esa guía, la idea era, bueno, Igual en las simulaciones se veía súper bien. sí, sí, exacto. Y pues nosotros cuidamos mucho que las de amplificación no traspasaran cierto valor máximo que da el generador. Entonces, pues la idea es que no deberían tener problemas en esta guía con eso. Pero si en algún momento no les llega a dar el valor máximo, no se preocupen. O sea, utilicen el valor que les da, ¿no? No hay problema. Ah, listo. Sí, era lo único que me tenía preocupado, profe. Exacto. Listo. Bueno, bueno muchachos. Pues, ¿cuál es la idea? Obviamente, como ya se tiene esperado, pues se debe entregar este hasta, bueno, el plazo máximo es hasta el próximo domingo 19. ¿Sí? Eh, bueno, si, eh, si salen muchas dudas en lo que es el foro, voy a decir, bueno, o sea, debe ser que es como un poco complicado responder a algún, o sea, las dudas normales que salen de este taller es un poco complicado, eh, o sea, como responderlas sin hacer un gráfico, bueno, como una interacción más en vivo. Entonces, pues, de todas maneras, si sale algo como eso, pues podría ser más o menos. Solamente si llegan muchas dudas de esa índole. ¿Sí? Pero bueno, de resto, eh, pues bueno, ya lo demás de todos los talleres anteriores. Ceñirse a la rúbrica y entregar a tiempo. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, si no tienen más dudas, no hay eh, más que hablar. Pues bueno, eh, si no nos volvemos a ver, pues les deseo un buen año nuevo y una buena Navidad. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe, y lo mismo para usted. Listo, muchachos. Bueno, cuídense. Entonces, nos vemos luego. Chao, profe, buen día. Bueno.